mujeres siempre son inferiores a las escritas por hombres y además las cifras llaman extremadamente la atención, especialmente desde 2019. Es cierto que estas estadísticas demuestran que las mujeres leen más, pero también que publican menos, y eso llama la atención. Estos datos, digamos que se remontan siglos atrás, porque grandes mujeres de la historia han precisado utilizar seudónimos para poder acceder a lo que en aquel momento era un mundo reservado para hombres. Por desgracia, el papel de las mujeres siempre ha quedado relegado al hogar, relegado de puertas de casa para adentro, y muchas de ellas ni tan siquiera tenían acceso a una educación formal, mucho menos a tener ambiciones o a tener metas. Mientras el hombre se convertía en el proveedor de los recursos económicos, la mujer se quedaba en casa y cuidaba de los hijos, y lo hacía así, sin más discusión. Una mujer que desease resaltar en un mundo de hombres debía y necesitaba hacerse pasar por uno de ellos, y no podía convertirse en una excepción. Afortunadamente, en la actualidad son muchas las mujeres escritoras que han lanzado sus letras, su sentir a un mundo que afortunadamente cambia y que lo han distribuido así en numerosos géneros. Ya no se quedan calladas. De hecho, saben que pueden expresarse, que pueden lanzarse a publicar sus propios manuscritos, y muchos de ellos lo hacen de manera independiente. Esto supone un mayor esfuerzo a la hora de comercializar y de visibilizar el trabajo, porque la autopublicación siempre resultará más difícil, sobre todo a la hora de comercializar. Se trata todavía de un trabajo muy duro, sobre todo cuando el género se relaciona con la cultura del misterio, que es un poco el objetivo que tiene nuestra asociación cuando decidimos convocar estas actividades por vez primera. Porque el mundo de la cultura del misterio, que es en el que yo me muevo de manera concreta, pues es un mundo diseñado especialmente para hombres. Y lo llevo sabiendo así desde el primer momento. Cuando me apunto a una jornada, pues allí estoy yo sola rodeada de hombres. Y eso es una absoluta realidad. Afortunadamente, bueno, pues nos vamos abriendo paso. De ahí que como entidad cultural, la Asociación Cultural Invescrim pretenda defender esa igualdad y sensibilizar a la población más allá de esa cultura del misterio, ¿no? Porque aunque sea ese nuestro eje fundamental, somos muchas más las que escribimos y muchas más las que reposamos letras sobre papel. Esta actividad pues tiene por finalidad poner en marcha esa maratón literaria, ¿no? Esa actividad que ya pusimos en marcha hace unos meses en Elche por vez primera. Esta vez lo hacemos en Santa Pola. Y queremos además generar nuevas opciones culturales en el municipio y sobre todo poner en valor el trabajo que realizan las mujeres escritoras de la ciudad de la que vengo y de otras muchas, porque somos muchas. Los maratones literarios siempre promoverán la lectura, la escritura. Se van a organizar para que la gente demuestre su amor hacia la literatura en general y lo haga de las distintas formas posibles. Porque en realidad iniciativas como esta tienen mucho éxito en muchos lugares de España y de ahí la importancia de continuar poniéndolas sobre la mesa. Porque el trabajo que supone para una mujer lanzar un trabajo, una creación a este mundo, sobre todo si es independiente, es muy costoso. De ahí que, como digo, ese interés añadido, bueno, pues resulta importante. Como decía al principio, el 8 de octubre tuvo lugar la primera maratón literaria Letra Violeta Elche, un acto que fue mucho más que eso, porque se convirtió en un espacio de encuentro para gente maravillosa, gente porque nos conocimos ahí, más a este lado del atril y al otro también. El escritor y crítico Eduardo Boix fue el mejor maestro de ceremonias y desde aquí le quiero recordar porque él fue el que nos presentó y el que nos guió, tanto a Ana como a Laura, como a Cristina y como a mí misma, y ahí estuvo siempre. En esta ocasión seguimos creciendo. Nos dirigimos a esta localidad marinera para un poco exponer todo lo que hacemos y exponer sobre todo que pretendemos seguir creciendo de manera independiente si es necesario, con toda la ilusión de demostrarle a este mundo que nuestras letras siendo mujeres merecen la pena. Por ello os invito a compartir el resto de la tarde por primera vez aquí en Santa Pola y sobre todo os vuelvo a dar las gracias por acompañarnos y por ayudarnos a poner en valor la creatividad. Y con esto damos comienzo a esta maratón literaria. Además, le vamos a dar comienzo con una de vosotras. Mavi, si no te importa, ven conmigo y charlamos aquí sobre la mesa.
parecen las obras de la compañera que tengo sentadita aquí conmigo. Y voy a proceder a leer. Leeremos primero, luego ya hablaremos, ¿no? Porque Mavi es nacida en Aspe en 1981, aunque allí vivió poquito, en realidad allí solo vivió 3 años. Residió 6 años más en Reino Unido, estudió historia y se especializó en arqueología. Además impartió clases de secundaria, trabajó como profesora en una escuela infantil bilingüe. Nuestra chica es una trotamundos en toda regla. De hecho, los cuentos Montessori de la colección La curiosa Carola fue la primera de las veces. Y su primera novela, Amor tras los 40, ha llegado a ocupar durante meses los primeros puestos de los más vendidos en Amazon. En otoño del año pasado, hace nada, publicó su libro educativo. Lo veis ahí en pantalla. 101 actividades sensoriales para una educación respetuosa, que tanto, además, nos hace falta. Además, está terminando su siguiente novela, que yo creo que ya ha terminado, porque yo juraría que ya en los últimos días he visto algo por ahí, pululando por las redes sociales. 12 formas de vivir el amor. 12 formas de vivir el amor es una colección de relatos, pero también he terminado mi novela. Oh, qué bien, qué alegría. Soy muy prolífica. No, desde luego. Además, escribes semanalmente, tienes tu blog, incluso hay un canal de vídeo. Efectivamente. Hago todas las semanas hago publicaciones en mi blog de artículos relacionados con lectura, cultura, creatividad y educación, que son 4 pilares para mí. Y aparte hago vídeos en directo todos los viernes en los que trato estos temas y por supuesto hablo muchísimo sobre escritura. Mavi, que trabajó como profesora, Mavi se dedica a las letras. ¿Cómo este cambio? ¿Cómo el salto? Bueno, el salto, como todos los saltos, o la mayoría de los saltos, no ha sido un salto repentino, sino que ha habido una serie de escalones y de peldaños por el camino que han llevado de un lado a otro. Empecé en educación muy jovencita y por pura vocación. He estado trabajando tanto en educación reglada como en educación no reglada y estuve durante muchos años, hasta que me picó el bicho de la literatura, como se suele decir, y empecé a centrarme más en la carrera literaria y llegó un momento en el que bueno, no se puede hacer todo a la vez y decidí dejar la educación de forma oficial como trabajo habitual para poder dedicarme a escribir a tiempo completo. Que además entiendo que es tu pasión absoluta, ¿verdad? Es que esto, si no se hace con pasión, es muy complicado de hacer, porque el mundo de los libros y el mundo de la cultura en general, lamentablemente en España es un sector que no tiene una fuerza económica suficiente como para mantener a toda la gente que ama las letras y la literatura y el arte en general y quiere dedicarse a ello. Con lo cual es un sector muy competitivo que exige muchísimo esfuerzo y muchísimo sacrificio, que si no puedes hacerlo con pasión, desde luego no vale la pena el camino. ¿Y qué fue aquello que dijo, voy a inspirarme a escribir? ¿Qué fue aquello que rompió todos tus esquemas? Pues fue un momento muy íntimo y muy bonito. Y fue simplemente un momento familiar, un momento en casa. Pues el incidente detonador de que decidiera publicar la colección de cuentos de la curiosa Carola. Estaba observando una escena que me pareció preciosa, una relación padre-hijo muy bonita, y decidí que era una pena que no se compartieran más este tipo de historias. Yo estaba como trabajaba en educación, estaba muy rodeada de cuentos y bueno, pues es muy frecuente encontrarte cuentos protagonizados por conejos que hablan, cuentos protagonizados por ardillas o por piratas valientes o por princesas y dragones, pero hay muchísima menos cantidad de cuentos basados en niños y niñas reales en los que no les suceden grandes aventuras, sino que están viviendo momentos que para ellos son muy significativos y solo cuando puedes mirarlos con mirada al escritor o con mirada a la escritora
captas la magia de esos momentos. Y me pareció muy importante compartir ese tipo de historias. Entonces, a raíz de ahí empecé con La curiosa Carola y con el resto de historias que vinieron después. Parece que en todas tus letras hay mucho de ti. Efectivamente, escribo siempre basada en la realidad, en las cosas que me rodean. Esto no significa que escriba autoficción, porque no lo es. De hecho, Amor tras los 40, supongo que lo dices por esto, está inspirado en una chica que regresa de Londres a su ciudad natal, que es Elche, como en este punto de arranque coincide conmigo y es algo que me sucedió. De hecho, es algo que las lectoras y los lectores, cuando hablan conmigo, enseguida me dicen que bien recogidas están esas sensaciones, porque las he vivido. Puedo contarlas con una intensidad y con un aspecto mucho más fidedigno que una persona que no las haya vivido y que las vea a través de películas y filtradas, además, en muchos casos, por películas que ni siquiera suceden en nuestro ámbito. Entonces, escribo muy basada no solo en mí, sino en el entorno que me rodea, en las cosas que veo a mi alrededor, pero sin contar mi vida en mis obras, sino mezclando piezas de puzzles diferentes y sacudiéndolas como para generar historias nuevas. ¿Y has tenido alguna dificultad solo por el hecho de ser mujer? No he tenido dificultad a la hora de escribir y publicar por el hecho de ser mujer, pero he vivido los prejuicios de lo que se supone que es la literatura hecha por mujeres. Como tú bien has dicho, el género del misterio es un mundo dominado por hombres y por tanto está muy bien visto socialmente decir que escribes misterio, porque es como qué cosa más importante que está escribiendo esta persona. Lo mismo sucede con la novela histórica, con la novela de fantasía, con la ciencia ficción. Son géneros en los que predominan de forma muy contundente los autores masculinos y son géneros que tienen un respaldo detrás. Y en cambio, curiosamente, la literatura infantil y la literatura romántica, que son los dos géneros que yo escribo, y son los géneros no solamente más escritos por mujeres, sino los dos géneros más leídos y consumidos por mujeres y por niños, que generalmente no se suele tener en cuenta su opinión literaria en ningún aspecto, son géneros denostados y con muy mala visión social. Y es muy curioso porque en realidad hay dos grandes temas. La escritura gira en dos grandes temas. El amor y la muerte. El amor en todos los sentidos, el amor fraternal, familiar, el amor romántico, si queremos verlo así, incluso el amor de amistad y la muerte. Las mujeres escribimos sobre el amor y alguien decidió en algún momento que escribir sobre el amor y escribir sobre el ámbito doméstico era menos importante y mucho más trivial, como por ejemplo hacia nuestra querida Jane Austen, era mucho más trivial que escribir sobre la guerra y sobre el odio, como habían estado haciendo muchos otros autores. Veo muchas fuentes de inspiración. Sí, muchísimas. Has leído mucho, no solo has escrito mucho, sino también leído mucho. He leído mucho, obviamente por pasión, además desde niña era una lectora voraz, mi madre siempre lo repite, que era increíble la velocidad con la que acababan libros y la cantidad de veces que los releía una y otra vez, porque era lo que teníamos al alcance, no es como ahora que hay mucha más facilidad para acceder a los libros. Y creo además firmemente que es absolutamente necesario para cualquier escritor contar con un bagaje cultural amplio en todos los sentidos. Y me refiero a leer no solo literatura, sino a leer ensayo, a leer investigación y divulgación. Y aparte de eso, a viajar y conocer el mundo, a enriquecer con las experiencias que tú puedes contar, ver cine y series de calidad, va a ayudarte en tu ficción. Yo todo esto, siempre que hablo de ello, hablo de que todos tenemos como un pozo de la inspiración, ¿no? De donde nosotros vamos sacando las cosas, suele ser el saco de nuestras experiencias,
y todo lo que echamos ahí es después lo que los autores cogemos como si fuera arcilla, como si fuera masa y lo modelamos en nuestras nuevas historias. Claro, pues hay que tener mucho cuidado con lo que metemos en ese saco. Queremos sacar cosas que valgan la pena, entonces vamos a intentar nutrirnos de alimentos nutritivos, no de comida basura. Efectivamente, ella lo que hace referencia es a tener ese espíritu crítico y constructivo, las dos cosas, porque no merece la pena criticar nunca sin conocer y tampoco criticar de manera negativa, sino todo lo contrario. Al revés, de hecho, precisamente estaba hablando de los estereotipos y de los estigmas que cargan algunos géneros y no creo que unos géneros tengan que estar por encima de otros. Tú puedes leer, por ejemplo, y lo voy a poner por ejemplo porque es una visión común, pero que no comparto obviamente, pero tú puedes leer muchísimos cómics y estar leyendo y consumiendo literatura de calidad, porque depende de cómo estén hechos, y de lo que te aporten en ese momento, porque incluso de leer cosas que tú juzgas como malas, aprendes. Yo pienso, yo no lo lees. Efectivamente. Tener el espíritu crítico al que hace referencia. ¿Y a cuánto de todas esas publicaciones le tienes tú ese cariño? Bueno, la primera siempre te deja de alguna forma un cariño muy especial, pero debo reconocer que a pesar del gran cariño que le tengo a la curiosa Carola, en concreto a Cocinando con Papá, que fue el primero de los cuentos, Amor tras los 40 me ha dado tantas alegrías y me las sigue dando que de momento es mi niño bonito. De hecho, bueno, ahora veremos a ver qué sucede cuando saque la siguiente novela, pero efectivamente Amor tras los 40 creo que tiene algo muy especial y es que ha empatizado con la gente. La gente se ha sentido reconocida con esa historia y digamos que me reconforta mucho porque la escribí pensando que había una necesidad de historias protagonizadas por mujeres fuertes y por mujeres mayores de 40 años a las que también nos pasan cosas. Tiene un tono reivindicativo de soslayo, no abiertamente en la historia, pero la hice reivindicando que la vida y el amor no acaba como nos ven en muchas películas y demás, no acaba con tu amor a los 20 años, a quien conoces te casas y felices para siempre. La historia continúa y a los 40, a los 50, a los 60, a los 70 se puede seguir viviendo el amor y no solamente se puede seguir viviendo el amor, se puede ser protagonista de una historia digna de ser contada, porque del mismo modo que la historia ha estado sesgada en la representación de mujeres protagonistas, también lo está sesgada en rangos de edad. Y tenemos este mito, ¿no?, de la eterna juventud y de la añorada juventud, cuando creo que la experiencia de los años también tiene una cantidad de posibilidades arrolladoras para contar y para explorar. De hecho, te fijas que eso es lo que más me llama la atención de la obra, ¿no? El hecho de la realidad existente ahí fuera, no todo es rosa, no todo es maravilloso a la edad de los 20 años. Cuando uno se casa, qué guay, los hijos, todo familia perfecta. No, hay muchas imperfecciones que a lo mejor con los años se pueden solucionar, con nuevas historias. Y es que cada rango de edad tiene su particularidad. Y es por eso por lo que me gusta eso, ¿no? Es como dar oportunidades más allá de ti. Sí, es que creo que también lo importante como autoras es contar historias que no estén ya contadas. Eso es. Contarlas también desde tu prisma, que siempre va a ser único y diferenciador del resto, pero creo que es importante encontrar cosas que no estén contadas o que no se hayan contado tantas veces como otras, de forma que haya un equilibrio en las opciones y como siempre se habla, una necesidad de referentes. Y digo yo, ¿qué prefieres más? ¿Una editorial o una autopublicación si tuvieras que elegir y pudieses? Bueno, yo ya he elegido, yo elijo la autopublicación, siempre.
La autopublicación a mí me permite tener un control total de mi obra, desde que nace el borrador hasta que sale a la venta. No solamente decido el texto que hay dentro, como cualquier otro autor, sino que yo decido el precio, decido la portada, decido cómo va a ser la maquetación, decido cuál va a ser su distribución, cuáles van a ser sus formatos, cuánto tiempo va a estar disponible esa publicación. Y todo esto, a día de hoy, ninguna editorial me lo ofrece. Por lo tanto, siempre desde el principio elegí la autopublicación, jamás he mandado un manuscrito mío a una editorial. Y en estos momentos no me planteo hacerlo. La vida es muy larga, pero no me planteo hacerlo. Tendrían que cambiar las condiciones que ofrecen a los autores. De esta forma, además, obviamente es mucho más trabajo por parte y por tanto entiendo que para muchos otros autores trabajar con una editorial que se encargue de otros muchos aspectos les puede venir bien. Yo no hago todos los procesos dentro de mi obra, yo no maqueto mi obra, yo decido quién la maqueta, que es diferente. Yo pago a mi correctora para que corrija la obra. O sea, yo cumplo los mismos pasos y procesos de calidad que hace una editorial, solo que yo soy la cabeza de esa editorial y yo elijo al equipo que va a trabajar en cada una de las obras. Es como algo muy vinculado al concepto de libertad. Sí, es muy vinculado al concepto de libertad, muy vinculado a las palabras que tenías al inicio de este evento, de lo duro que es emprender el camino literario, cuando además todo el peso recae sobre mí, porque también en esto, pues todo el peso de distribución, de visibilización y de marketing recae sobre mi persona. Entonces, es por eso que es un camino más duro, pero es un camino en el que yo me siento más cómoda, porque puedo elegir todos esos detalles que para mí son muy importantes. Yo entiendo que para otras personas o no son tan importantes o son muy importantes, pero confío que otras personas lo van a supervisar mejor ese trabajo. Y si tuvieras que darle un motivo a todas las personas que te escuchan para leerte, ¿qué motivo les darías? Yo sé que hay muchas personas que por género, como decíamos anteriormente, por tratarse de una novela romántica, automáticamente van a descartarle, por ejemplo. Al tratarse de libros infantiles y de libros educativos, si no tienen niños, también van a descartarle ellos. Pero me gustaría que se arriesgaran, porque además, dentro del género que yo escribo, todas mis obras, no solo las de ficción, sino también las de no ficción, tienen un hilo en común. Y es que son libros para sentirte bien. Mis novelas, por ejemplo, son novelas feel good. Esto significa novelas que te dejan una sensación, no solo cuando acabas, no solo es final feliz garantizado, ¿vale? Que esto es una característica propia de la novela romántica, que la diferencia, por ejemplo, de la novela dramática o de la narrativa dramática, sino que además el proceso de lectura se hace agradable. No es una novela que tú leas con tensión, que tú estés muy preocupado de Dios mío, ¿qué va a pasar ahora? No tiene este tipo de sensaciones, sino que la historia va fluyendo, va avanzando y se va moviendo, pero sin llevar al lector a esta sensación de agobio para continuar. Y creo que especialmente después de la pandemia hemos empezado a valorar mucho este tipo de momentos, ¿no? Este tipo de momentos en los que dices, estoy haciendo algo que me hace sentir bien. Pues creo firmemente que los libros ayudan a sentirse bien. ¿Y te apetecería, para terminar, leer un fragmento de alguno de ellos? Puedo leer el inicio de Amor tras los 40, que además recoge esta conversación que hemos estado hablando de el regreso de las calles de Londres. Adelante.
No lloré al cerrar la puerta de mi casa en Londres por última vez. Conseguí contener el llanto durante las horas de espera en el aeropuerto, paseando entre las tiendas de Gatwick de la mano de Claudia, mi hija de 6 años. Tampoco dejé escapar una lágrima cuando embarcamos en el avión destino a Alicante, ni al mirar absorta por la ventanilla mientras la pequeña rozaba con su amiga. Para ella era fácil. No entendía la magnitud del cambio. No es que me arrepintiera en absoluto. Yo misma había provocado que mi etapa en Londres y mi matrimonio acabaran a la par. Una cosa debía ir de la mano de la otra. Sin embargo, conforme se hacía real, me producía una sensación de vértigo. No sabía cómo reconstruir mi vida, ni sería capaz de hacerlo por mí misma. Y ese se convirtió en mi empeño. Coger las riendas para ser feliz sin la ayuda de nadie. Para empezar necesitaría pasar unos días en casa de mi hermana, pero sería solo algo temporal. Podría tardar en encontrar un piso para nosotras. Estaba segura de que no demasiado, y no quería abusar de la hospitalidad de Elena. Una ridícula melodía anunció el aterrizaje, a pesar de ser más de la 1 de la madrugada. Claudia despertó confundida. ¿Hemos llegado ya, mamá? Me levanté del asiento y traté de alcanzar, no sin dificultad debido a mi estatura, las pertenencias que había depositado en el compartimento superior del avión, mientras los asistentes de vuelo preparaban la salida. Le pasé a Claudia los guantes, el gorro y el cuello de lana para que se los colocara antes de salir y agarré los míos y los abrigos. «Bye, thank you», le dijo la pequeña a la azafata al cruzar la puerta. Recorrimos el pasillo aséptico, desierto a esas horas de la madrugada, hasta llegar a la terminal. Un policía nos atendió en el control de frontera, donde le presenté los documentos de identidad. Solo faltaba esperar el equipaje. Claudia parecía haberse espabilado. Contemplé la cinta transportadora hasta que apareció mi enorme maleta verde, seguida del azul, con abejas de rayas de verde. Logré sacarla de mi hija, pero la mía pesaba tanto y tenía las manos tan ocupadas con la ropa que no nos habíamos puesto, que volvió a caer sobre la cinta. La niña tiró de su abeja rodante agarrada de mi mano. Con la otra arrastré las escasas pertenencias que me acompañarían en mi nueva etapa. Parecía contradictorio decir que la maleta era enorme y las pertenencias escasas. Pero quien se ha mudado entiende que se debe renunciar a muchos objetos materiales para que lo imprescindible quepa en ese reducido espacio. A pesar de lo que pesaba aquella maldita caja sobre ruedas, poca gente habría sido capaz de meter casi todas sus cosas ahí. Pues ya te digo, muchas gracias, Mami, por presentarnos tus letras y sobre todo por querer compartir aquí un poquito de ti. Gracias. Y ahora me gustaría llamar a Elena para que venga aquí y se siente conmigo un ratito. Como he hecho antes, voy a empezar leyendo, pero como os habéis dado cuenta, yo empiezo a leer y luego ya como que me disperso, ¿no? Elena nace en Alicante. Nace en el año 86. Ella es diplomada en trabajo social y actualmente trabaja en servicios sociales en el área de infancia y adolescencia. Complicado, ¿eh? Su pasión por la lectura y la escritura es lo que en realidad la mueve para escribir y para publicar su primera novela en 2015, La noche de las perseguidas. Y además la presentó en la primera feria literaria de Madrid en aquel momento. Literaria. Sí. No, porque ferias no ha habido muchas. El autocorrector, programadas pasadas. Literalmente una feria de autores. Su segunda novela es Descubriendo a Carla, 2 añitos después, y ya ha sido presentada en otros eventos, como por ejemplo la Feria del Libro de Alicante, incluso también Casa del Libro. Veo que ella se mueve mucho, Elena se mueve, y sus novelas también. La tercera es Desde el espejo, en el año 2020, publicada además tras el confinamiento, una etapa verdaderamente complicada, pero poco a poco se ha ido abriendo paso en eventos y sobre todo aprovechando también ese lanzamiento de su última obra, La llamada del tiempo. Nace en el año 2021 y es un proyecto muy deseado por la historia que en realidad lo inspira, que ahora espero que os guste.
colabora además en el podcast y sigue escribiendo, sigue sorprendiéndonos. Pero claro, ¿qué fue lo que a ti te motiva para saltar en el año 2015 desde donde estabas a donde estás? Pues viene de mucho antes, porque sí que me decidí a escribir pues varios años antes. Lo que pasa es que me robaron el portátil. Entonces lo que iba a ser la noche de las perseguidas, lo que comenzó, que la inspiración venía más o menos del mismo punto, terminó siendo otra cosa, porque entre que dejé reposar la historia y que tenía que dejar que se me fuera esa rabia de pensar de que si volvía a seguir la novela no iba a ser lo mismo que lo que había comenzado, pues años después, en 2015, pues pensé ya es el momento, pero era algo que ya lo había estado pensando y comenzando, pues ¿Por qué te viene a ti esto? Pues porque me partimos de que, como había comentado antes Mavi, para escribir tienes que haber leído mucho. Y yo desde pequeñita siempre he estado con un libro. También mi imagen principal para que me diese necesidad de leer era ver siempre a mi madre con un libro leyendo. Entonces, digamos que partimos de ahí, ¿no? De que si ya creces entre libros leyendo, ya solamente falta tener ganas de escribir. Solamente tenía que llegar un momento adecuado. ¿Y qué temáticas tenías tú en tu biblioteca en aquel momento? Pues un poco de todo, pero sí que es verdad que me ha encantado siempre más por la romántica. Pero sí, un poco de todo. ¿Y lo romántico es lo que circula alrededor de tus publicaciones? ¿Ese es tu estilo preferido? Sí, pero combinándola con otros géneros. Vale, ¿cómo cuáles? Pues a ver, digamos la primera, ¿no? Una noche de las perseguidas, romántica, pues un drama. Descubriendo a Carla también tiene mucho drama. Y ya desde el espejo, ya empecé a sacar un poco el lado un poco más divertido y me atreví un poco con la fantasía. Y La llamada del tiempo, pues es ciencia ficción ligera, pero también me gusta combinar. Y lo que tengo ahora, que estoy terminándolo, pues también tiene romance, histórico, paranormal. Muy paranormal. ¿Me empieza a gustar? Un poquito, sí, un poquito paranormal tiene. Me gusta combinar géneros. ¿Y qué fue lo que te inspira? ¿Hay algún clic en tu cabeza, un clic en tu vida que dices, ha llegado el momento, a pesar de que luego me roben el portátil, que es un incidente, pues desde luego totalmente demoledor? Desde luego, pero ¿qué fue lo que a ti hace que se te encienda la chispa? Pues no sabría decirlo porque cada historia se ha abierto paso por... Mira, la más reciente, La llamada del tiempo, fue una inspiración de un suceso que había ocurrido realmente en mi pueblo, en el año 1913. De hecho, la portada del libro tiene como un dibujo de una especie de monumento que existe de verdad, es así. Y bueno, está dedicado a una chica con 19 años, pues por un crimen pasional de la época, que bueno, era un asesinato por violencia de género. Pues yo pensé, ¿y si esta chica, si alguien lo hubiese prevenido de lo que iba a suceder, qué hubiese sido de ella? Y como a mí me chifla todo el tema de los viajes en el tiempo, y pues pensé, pues, no sé, de ahí puede salir algo. No, desde luego. Y salió. Además, muy inteligente eso de combinar un hecho real con una parte que en realidad ficción, no hay realismo. De hecho, después de publicar la novela, a los meses iba pasando por mi pueblo y había gente que le estaba dejándole flores a ese momento. Entonces fue algo como de que, ostras, yo creo que era un momento que había estado siempre ahí, que estábamos tan acostumbrados a verlo, que yo creo que se había vuelto transparente. Y a raíz de publicar esta novela, muchas personas incluso recordaron y dijeron, pues a mí me contaron aquello, me dijeron qué pasó de tal manera. Yo dije, ojo,
no estoy contando la historia de esta chica, me ha inspirado. De hecho, no utilicé su nombre porque, por respeto a esta chica, pero esa fue una forma también, una inspiración. Y un homenaje, casi. Un homenaje, sí. Un homenaje sentido, además. Sí. Es como visibilizar situaciones que han pasado por alto durante décadas, hasta que por fin salen y parece que la gente se le enciende la lucecita y empieza a darse cuenta de que ahí pasó algo. Eso es. ¿Tú has encontrado alguna dificultad solo por el hecho de ser mujer dentro de los géneros en los que te mueves? A ver, ahora que sí que he tocado más el tema de la ficción, sí que he notado que ha habido gente, hombres, que me han mirado por encima del hombro, porque estamos combinando ciencia ficción con romántica, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y luego, a ver, más que por ser mujer, las dificultades que he encontrado, primero, fue la inseguridad en mí mismo, ¿vale? Que eso es casi un trabajo que he tenido que ir haciendo. Y después, la maternidad, la conciliación. Yo tuve un parón bestial. Ahora estoy como otra vez asomando la cabeza, porque sí que me voy mucho con las dos primeras novelas, pero a partir de ahí ya me he dedicado a la crianza. Si le añadimos también el confinamiento, que yo creo que también me ha conmovido un poco, pues yo creo que he tenido más dificultad por cosas personales que por el hecho de... Pero ahora ya estás aquí de vuelta, ¿verdad? Sí. Estás ahí volviendo a la carga, ya tenemos a Niño Mayor. Ya está mañana. Ya. Sí, va viendo lo que quiero. Y si tuvieras que decirme si hay algo de ti en alguna de tus novelas, ¿hay algo de ti? Yo creo que en todas hay un poquito de mí. Incluso puede que haya parodias de mí. Pero sí, es que al final, de hecho me acuerdo que una persona me preguntó, ¿y por qué todos los protagonistas son mujeres? ¿Por qué no haces que una novela que el protagonista sea un hombre? Pues porque no me sale, porque estoy escribiendo yo, estoy pensando como esa persona y estoy pensando como mujer. Y muchas de las decisiones que toman cualquiera de mis protagonistas son decisiones que a lo mejor tomaría yo o que pensaría yo como tomarlas. Entonces ya partiendo de eso, sí, todas tienen una buena. Muy bien. ¿Y cuál de todas sería más especial? Si tuvieras que elegir. Pues me encuentro en el dilema de que la primera es como que el hecho de ser la primera es especial, pero para mí ahora mismo la más especial es La llamada del tiempo, porque ha sido un resurgir. La forma en cómo la preparé, porque fue la primera novela que lancé a hacer un crowdfunding y digamos que tengo un recuerdo muy bonito de cómo lo preparé todo. Yo estaba con mi niña de un mes, la tenía mamando y yo con el móvil preparando todo el proceso del crowdfunding. Fue muy intenso porque tenía que estar pues, con las redes sociales a tope y convenciendo a la gente, y cada vez que ibas viendo la rayita a ver si se iba acercando a la meta. Cuando alcancé la meta y la superé, y ya después todo lo que fue el proceso de preparar los paquetes con las recompensas, con las novelas dedicadas a todas esas personas que me habían apoyado y que no me conocían de nada. Y bueno, y por el hecho de la novela, de que la inspiración me vino de algo que tenía tan cerca, de la chica que te he comentado. Entonces, hoy por hoy, la más especial es La llamada. ¿Y repetirías otra vez la recaudación? ¿Te gustó la experiencia? Me gustó la experiencia. Sí, de hecho, me lo estaba planteando para la serie. Lo que pasa es que es verdad que tienes que estar muy conectada en las redes y es un periodo de estar así. Es lo que no me gustó. Es muy exigente, ¿verdad? Sí, pero sí que me gustó el hecho de que dices, bueno, no dependo de nada más que de mí misma y de convencer a la gente.
es un trabajo duro, ¿eh? Sí, pero del otro modo es que tienes que intentar convencer a que a una editorial, no sé. De este modo, digamos que convences a las personas y, bueno, si consigues la recaudación, pues consigues lo que quieres. Si no, no pasa nada, nadie pierde. Entonces, me gusta el concepto de los grupos. Entonces, como Mavi, ¿preferirías casi que la autopublicación? Sí, yo de hecho tengo experiencia con editorial y de hecho hace 5 meses se me cumplía el contrato y no lo renové porque ha sido una experiencia mala. ¿Lo tienes como un mal recuerdo? Lo tengo como un mal recuerdo y lo tengo como que a esa novela no he conseguido darle la voz que yo hubiese querido. ¿Y crees que podrías arreglarlo? Yo creo que sí, mucha gente me ha dicho que esa novela podría haber llegado más. Entonces, pues estoy en ello. Ya he roto con esa editorial y ahora pues está el proceso de que voy a volver a reeditarla, pero ¿Un resurgir? Algo muy bonito. un redescubrimiento de Carla. Sí, ¿no? Y además es bonito, ¿no? Porque le estamos dando nuevas oportunidades. Sí, y va a ser una forma también de volver a coger el trabajo, revisarlo y volver a dejar ciertas cosas que en su momento me hicieron que no fueran así y cuando a mí me gustaban. Entonces, digamos que voy a ir incluso al primer manuscrito y a conservar cosas que quería que estuviesen y que en su momento no me dejaron. ¿Y qué motivo le darías a todas las personas que ahora mismo te escuchan o te ven para leer? Pues, a ver, no sé dónde muy bien, pero a ver, si a quien le guste la novela romántica, pero también combinar otros géneros y bueno, todo lo que puede salir de ahí, porque bueno, romántica puede ser un escenario de ciencia ficción, puede ser un escenario de fantasía, puede ser humor, drama, pues hay una amplia variedad de formas de escribir romántica y eso es lo que intento hacer, disfruto haciéndolo y espero que eso se vea reflejado en las novelas. Que todas esas ideas estrambóticas que me vienen como desde el espejo, que la protagonista sea el reflejo que hay detrás de los espejos, que mucha gente me decía, ¿pero qué dices? Pues sí, no sé, se me ocurrió, pues todas esas cosas es lo que intento transmitir, que todo lo que pasa por mi cabeza puede ser una historia divertida, melancólica, bueno. Es que hay mucha variedad. ¿Y te apetece compartir un pedacito de alguna de esas variedades? Sí, de hecho estaba dudando y venga, voy a animarme por... Sí. No, ¿cuál de dos? De las dos, pero creo que va a ser la desde el espejo porque... Además, una novela que la pobre se lanzó en la pandemia y... Entonces voy a ver. Yo no escogí ser el reflejo de Paola. Si mi voluntad valiese algo, hubiese preferido figurar la imagen de Emma Watson, por ejemplo. Pero no es tan sencillo. Los entes abstractos, como yo, nos activamos ante el primer atisbo de proyección del ser humano al que debemos servir durante el resto de nuestra existencia. En mi caso, podría decirse que surgí segundos después de que Paola naciera de esa limpia cesárea que le practicaron a su madre. Cuando Paola comenzó a berrear como sin contener ese llanto de recién nacida y su primera lágrima saltó de sus diminutos ojos, porque ese fue el instante en el que ella se vio reflejada por primera vez. Nunca me había caído bien Paola, y eso que he intentado empatizar con ella muchas veces. Odiarla era como tirarme piedras en mi propio tejado. Resultaba muy incómodo estar en la galería de espejos con otros reflejos iguales que yo, hablando de los cuerpos reales a los que cada uno pertenecía, con todos ellos orgullosos de quienes representaban y reflejaban, comentando las anécdotas del día y yo sin saber
decir una palabra amable de Paola. Cuando éramos muchos dentro de la galería de espejos, sentía que pasaba desapercibida y me encontraba a gusto siendo una más, relacionándome con los otros reflejos. Pero en esas horas de tiempo libre que tenemos para merodear por la dimensión contraria, cuando veía que esa gran sala de reunión llena de espejos estaba poco habitada, me entraba el pánico y prefería vagar a solas. ¿Qué podía decir? ¿Mi cuerpo real es una superficial mimada y estúpida? Me consta que muchos reflejos son conscientes de que al otro lado de los espejos tienen enfrente asesinos, tramposos y personas mucho peores que Paola. Pero el deber de los reflejos es proyectar la mejor imagen de las personas. Y no solamente delante de los espejos y cristales, sino frente a otros reflejos. Para hacerlo tiene que creerse, y yo lo estaba haciendo fatal, porque no creía en Paola. Paola Jacqueline Krantz Pereira es la única hija del empresario alemán August Krantz y de la exreina de la belleza venezolana Jacqueline Pereira. Con esta pequeña referencia cualquiera ya se puede hacer una idea de lo que comenzó a ser la vida del cuerpo real que debo reflejar en cada momento. Lo cierto es que los acontecimientos previos al nacimiento de Paola, propios de un argumento facilón de comedia romántica contemporánea, podrían haber augurado una vida idílica para ella. Jacqueline Pereira, perteneciente a una familia bastante influyente de Venezuela, fue coronada con el título de Miss del país caribeño en 1990. Poco tiempo después alcanzó el título de Miss Universo, y su vida ya se había transformado en todo un desfile de eventos sociales y precisamente en una de esas fiestas le presentaron al empresario alemán que se convertiría en su marido 6 meses después. August Krantz, cuyo apellido sorprendentemente significa corona en español, estableció la sede de sus negocios en Caracas, ya que Jacqueline adoraba su país y él no podía negar nada a su reina. Cuando Paola nació, Jacqueline se retiró definitivamente del mundo del espectáculo y la moda, para dedicarse a tiempo completo a su pequeña princesita, aunque ella continuó siendo un icono y un personaje de la vida social venezolana de referencia para la prensa rosa. Por lo que Paola absorbió desde su más tierna infancia modas, flashes, zapatos caros, cámaras de televisión, perfumes y maquillaje, y además banalidades que compartía junto a su icónica madre, creando un monstruo de la frivolidad alimentado por todos los caprichos que su millonario padre le consentía sin que tuviese que esperar navidades o aniversarios. Muchas gracias, Serena, por presentarnos parte de tu creación y sobre todo ofrecerla al mundo que está viendo ahora. Y ahora es cuando llamo a mi tercera, que mi tercera es Ana, o Anne, según ella guste, como tú quieras. Ana y yo es que nos conocemos mucho de muchos años que trabajamos juntas. Es lo que tiene, ¿no? Que el trabajar juntas hace que compartamos espacio, tiempo y todas esas cosas tan chulas. Es un honor haber compartido esos espacios, el tiempo y contar nuestra amistad. Me alegra de que hayas venido, sinceramente. Me alegra mucho, sobre todo porque me encanta cuando expones al mundo la gran variedad de cosas que haces. Lo mismo valgo para el roto como para un descosido. Y además me encanta porque Ana es así, ella es como yo, es natural, naturalmente somos las dos. Por eso esta conversación con la que cerramos esta etapa va a ser de lo más distendida, lo mismo igual nos vamos por las ramas que volvíamos. Y es que Ana nace en Elche, como yo. Ella nace en el 80, yo en el 88, pero estamos ahí en la década, ¿no? Nos vamos pisando los talones. Ella estudia Derecho en la UNED y ha publicado 14 libros, a lo largo de la trayectoria que ha tenido, que son 8 poemarios, 3 novelas, 2 cuentos infantiles y recientemente el libro de relatos de terror, que además lo veréis por ahí, así muy rojo, muy chulo. Quedaos con las cosas de todas portadas, yo no lo he dicho, pero lo tenéis que hacer. Algunas de sus obras han sido publicadas bajo un seudónimo, Anne Reinhardt. De hecho, aquí veis una gran variedad, así de pequeñita, en comparación con lo que tiene. Ya ha recibido multitud de galardones literarios, ha participado en libros colectivos, entrevistas. Su camino ha sido largo. Recientemente además ha ganado un segundo premio en un concurso en la Universidad Popular de Almansa. Además el poema es Pido perdón.
Sí, además fue un poema que lo escribí a raíz de ver un videoclip que era de los ganadores de Eurovisión de este último año, que ganó Ucrania, y salía una madre portando a un niño en brazos. Y el poema es los pensamientos de esa madre hacia ese niño. Es la manera de pedir perdón por el mundo que los usa como moneda de cambio. Es que de hecho, si tuviera la oportunidad de leerlo, os daréis cuenta de que es muy real. Tan real que casi lo podéis tocar y casi podéis sentir las emociones que Juliana os quiere presentar. Pero en realidad Ana lleva muchos años escribiendo. Sí, desde el año... Bueno, por libro propio, desde el año 2009 fue el primero. Sí, pero antes. Desde pequeñita. Yo desde chiquitita en el colegio ya publicaba una pequeña revistita, porque una profesora se percató de que yo llenaba los cuadernos del colegio ya con historias de la edad, de príncipes, de dragones, de cosas de mañaca, ¿no? Y bueno, esa profesora decidió incentivar esa pasión que estaban haciendo ya con esa publicación, una pequeña revistita con mis historias, mis poemas. Tenía difusión solo en la escuela y en la escuela de al lado, que era el colegio de Ausian Mar, pues de Ausian Mar y Casablanca, y ya está. Bueno, he visto un largo recorrido, casi te comes el 50% del barrio de Carlos. ¿Verdad que sí? Sí. Pero claro que te inspira a ti por primera vez a decir, aquí estoy yo y aquí publico. A ver, yo además el tema de los poemas, durante muchos años tuve un único lector que era mi marido, y bueno, él me impulsó a que esos primeros poemas vieran la luz en el primer poemario, que fue Recuerda mi mañana. A él sí pues, me he escrito sus pasos, el silencio y tal. Y lo que me inspira pues es tanto el amor como el tema del compromiso social. Creo que todas mis obras están reflejadas esas dos facetas de mi vida, tanto el amor como el compromiso social. Y son muy variadas. Sí, lo mismo hago un verso que lo mismo desde el sur. Fijaos, la cuenta de ese detalle. ¿Y por qué esa variedad? ¿Cómo es posible saltar de un lugar a otro? Pues porque leo absolutamente de todo. Y la verdad que afortunadamente, según lo que necesito expresar en cada momento, la literatura me permite decantarme por una opción u otra. Si quiero contar una historia más larga, pues opto por la novela o por un relato. Y si es una emoción más del momento, más repentina, que aún así elaboro muchísimo mis poemas, pues opto primero por la poesía, porque me permite dar esa intensidad. Y luego las historias infantiles, por ejemplo con Las aventuras del gato Borato, pues el disparadero imaginativo fue que en la edad infantil yo amaba los dibujos animados protagonizados por gatos. Yo era fan de Isidoro, de Garfield, de Don Gato. Y pensé que en esta época no había ese tipo de historias con valores que además de entretener, inculcaban una serie de valores implícitos a los peques. Y así nació Las aventuras del gato Borato, que además de contar una historia de un gatito que va al mar, pues vive una fabulosa aventura. Lleva implícitos valores como la amistad, el amor por los animales, el respeto por las personas mayores, el hecho de que una mascota de un hogar es un juguete, exige una serie de responsabilidades. Y luego nació también Los adultos son marcianos, cuyo protagonista es Héctor. Héctor es un niño que tiene una desbordante imaginación y que sueña con ser escritor. Podría haber puesto Ana, pero opté por llamarlo Héctor porque es el nombre del peque de mi mejor amiga, al cual adoro. Y bueno, la finalidad del libro es impregnar a los peques de la casa del amor por los libros y potenciarles también
estudiantil. Vamos, que todas tus letras tienen valores. Sí, claro. Todas. Yo creo que es importante que cada uno desde su proyecto de vida, desde su pequeño rinconcito, intenta hacer el mundo un poquito mejor. Y mi rinconcito y mi mundo son las letras. Con lo cual, pues intento hacer el mundo un poquito mejor con mi libro. Sí. Qué bonito es eso. Además, yo lo repito muy a menudo, digo que todos los días tenemos que hacer el mundo un poquito más fácil para los que nos rodean. ¿A que me entiendes? Uy, claro, los años, así los intentamos también. Pero es verdad, es que es tan bonito decir algo así. Pero es real. Yo quiero, hasta incluso, por ejemplo, con Una noche en el infierno, que es un libro de relatos oscuros, toco temas transversales como el bullying, como la igualdad de clases, la igualdad de género también, el feminismo. Y bueno, dentro de esas historias pues hay también mucho de mí, que yo fui una persona también que sufrí bullying. En una de esas historias precisamente toco ese tema de lleno y es una de mis favoritas, que es Cosas de niños, porque en los 80, cuando era pequeñita, el tema del acoso escolar, pues nos decían que era cosas de niños y no se tomaban cartas en el asunto y tal. Afortunadamente ahora los protocolos son otros y me consta que se ha evolucionado mucho en el tema, pero quisiera reflejar mi experiencia personal y dar visibilidad al bullying, que es cosa de todos un poquito también. Me parece verdaderamente importante que haya tanto de ti. Sí, eso de cada libro. Son libros con mucha alma. Yo, un poquito como sé que lo he dicho muchas veces, pero me pasa como en la canción de Fito y Fitipaldis, sangro todo lo que escribo. Si algo no me traspasa, no me atraviesa el alma, no me puedo derramar sobre el papel. Todo lo que hay es mucho de mí. ¿Y consideras que has experimentado alguna dificultad en estos años por ser mujer o por no serlo? Por ser mujer, en mi vida personal, muchísimas dificultades. Vivimos en un mundo 100% patriarcal y muchas veces sin vergüenza ajena de las injusticias que pasan. En el plano editorial también, porque mismamente he escuchado entrevistas de primeros editores que directamente nos discriminan así abiertamente. Dicen que, por ejemplo, que las mujeres escribimos peor poesía que los hombres. Eso es una entrevista de un editor de primer nombre. Para mí me parece vergonzoso. Lo es. Y bueno, pues eso. ¿Ha sido complicado para ti escribir? Escribir no, para mí es una necesidad vital. ¿Pero y llevarlo a los demás? No, la verdad que no, es que es algo que yo dentro. Y el hecho también, por ejemplo, de recibir el feedback de mis lectores, diciéndome que les ha llegado mi historia, que se han visto reflejados en algunos de mis poemas, incluso que han llorado, que se han emocionado, pues para mí es el mayor premio literario. Y digamos, si tuviéramos que decir, esta es mi niña bonita, este es mi libro favorito, este lo quiero yo más que a nada. No puedo, como decía así. Para mí todos son como mis pequeñines. Una mami no se puede decantar por uno de sus pequeñines, a todos los adoro. Todos llevan una parte muy especial de mí. Incluso Invencible, por ejemplo, que ese fue un libro que también salió en la pandemia. Justo el día que nos confinaron a todos, el editor dijo, pues que salga el libro. Y yo, para mí no me manda. Pensé. Y bueno, en Invencible cuento una historia de autosuperación de un cáncer de mama. Y la verdad que, a pesar que cuento mi propia experiencia de ese renacimiento que tuve desde los primeros momentos, es un libro que me está trayendo muchas alegrías, porque sé que está valiendo a mucha gente para resurgir de sus propios baches.
porque no concretizo el tema de sanidad, ¿vale? O sea, a pesar de que se roza en algunos poemas, es un renacimiento de la persona a golpe de verso. Oye, qué interesante, ¿no? Porque así todo el mundo que pueda tener algún bache, Sí, algún lapsus en su vida, algún que todos lo tenemos. efectivamente, y poder utilizar las letras para renacer, para resurgir. Yo sé que tú tienes experiencia con las editoriales, con las autopublicaciones. Háblame de tus pros y tus contras. A ver, yo tengo experiencias muy positivas con algunas editoriales, como puede ser la de Esqueleto Negro, ha salido una noche de que fueron ellos, Ediciones Aves, también una experiencia muy positiva, pero por ejemplo he tenido experiencias nefastas como la primera edición de Los Brazos Respiro, así que fue una muy mala experiencia con una editorial ya extinguida, ¿vale? Y la verdad que pues eso entiendo a mis compañeras que autopublican, porque cuando pasan ese tipo de circunstancias muchas veces dices, madre mía, ¿cómo sigo yo por este camino? Afortunadamente te respiro y sigo respirando, están ahora con este pedo, que le están dando un trato excepcional y una difusión que merece ahora. Y bueno, siento que esas historias se han llevado a casa. El tema de la autopublicación también pues, tiene cosas muy buenas, tú tienes pleno control absolutamente de todo. De todas formas, quiero decir también que las editoriales con las que trabajo me permiten tener el control de portada, de marcación, hasta no dando yo un paso adelante. No ha sido la editorial por ese camino. No sé. Hay cosas buenas y cosas malas, como toda la vida. Sí, efectivamente, en eso está el equilibrio, ¿no? Porque de lo contrario no sería equilibrado. Exactamente. Y al menos me complace escuchar que, bueno, pues algo bueno tiene. Sí, Algo bueno tiene. yo la verdad que tengo experiencias muy buenas y malas. No voy a dar nombres. Era una editorial de la mamá roja y me dijo que era la mala malísima, ya lo dejo. Besito. Y ya es sana. Ya es indispensable. Yo soy natural, o sea, Sí, ella es nuestra, la necesitamos. meto mis tonterías por el medio, pero yo que me gusta que reconozca a la gente pues, como soy yo, como si pudiéramos estar en un café todos juntos y comentaros mis cosillas. ¿Y de tu trabajo también hay cositas en los libros? De mi trabajo como ordenanza, no, ya ves. Con todas tus experiencias vitales. Tengo la fortuna de ser ordenanza para el Ayuntamiento de Elche y bueno, ahí conoces a mucha gente y tienes multitud de experiencias y tal. Y bueno, en el centro social en el que estoy están habiendo movimientos extraños, te lo digo, por si quieres darte una vuelta, lo voy a mandar en Pero lo tienes que contar, tienes que hay que hacer. Sí, no, estamos diciendo que los fantasmas de la biblioteca se han mudado a... ¿Me lo puedo llegar a creer? Te lo estoy contando. Están al muro de Se han mudado, te lo digo yo, para tu misterio de Elche. ¿Veis? Ana me sorprende cada día más. Ahora tiene un misterio para mí, yo ya no quepo en mí. Y si tuvieras que venderte bien, véndete, tienes tiempo. A ver, yo un poquito pues lo que os he contado, son libros con mucha alma, mucho corazón, con muchas sorpresas ocultas en cada una de las historias. Por ejemplo, en Una noche en el infierno, además de todo lo que he contado, también hay un montón de leyendas urbanas a nivel mundial, de leyendas urbanas de México. Por ejemplo, hay una que es Noche de Tormenta, que recoge una leyenda urbana de México que me parece muy chula, adaptada a mi mente. Y bueno, sé que van a encontrar pues, mucho amor, mucho corazón en cada uno de los libros, mucha acción también, a mí me gusta mucho el thriller y el suspense y el terror. Y bueno, me encanta la poesía, en las poesías hay mucha alma. Y bueno, me gustaría que le dieran una oportunidad de escribir. Desde luego que sí, es que tenéis que dar oportunidades, porque para que veáis lo que tenemos aquí, fijaos en lo que os estamos presentando esta tarde. Y
Y ahora, si quieres, te doy la oportunidad de que veas, para que elijas tú lo que quieres ver. Vale. Me voy a tirar por la poesía. Os voy a compartir hoy unos versos. Hay un poema que recibió un segundo premio de poesía en el año 2016, ¿vale? Que escribí justo después de entrar en mi casa, en la casa en la que nací, ¿vale? Y bueno, después de fallecer mi padre y mi madre, me di cuenta que era un hogar plagado de ausencias, que era un hogar apagado. Dice así: dos columpios vacíos, un tiempo que se acaba, un agua en busca de su río, un alba que al fin estalla. Enmiendan mis días la vana esperanza de encontrarte esperándome tras la espina. Rompe en mi garganta los yermos sueños en un pasado que hacia mí se precipita. Hoy volveré a gritarle a una vida que pasa demasiado rápido, a un tiempo salvaje e inexorable, a un hogar apagado, en el que la sombra de tu recuerdo dio lugar a los llantos, a una niñez abatida por el frío, por los años. La madrugada y su infame alboroto me traerán de nuevo los miedos, la fatiga. Soñaré que el día no es día, soñaré que el reloj al fin se ha roto. Los efímeros pasos de la felicidad dejan sus huellas sobre la arena de la desidia, haciendo un eterno poema inacabado, rubricado sin ti por una verdad insípida. La luna, ese argentado broche, derrama mil lágrimas heridas. Bajo un siniestro códice, el ayer me gana otra vez la partida. En la eterna marea de sombras, entre rostros informes llamados ausencia, la penumbra dilata una vida, carente de luz, exánime de esencia. Las cenizas del ayer vuelan indóciles en un aire corrompido de miedos. Mi boca, miserable, se muere, enferma de callar tantos te quiero. Uno muy cortito, ¿vale? Y se lo voy a dedicar al motor de mi vida, que me acompaña a cada uno de los eventos. Va por ti, corazón. Mi alma y tu alma. Acunaste mis sueños, azuzando mis demonios, tornándolos nada. Miraste debajo de mi cama para cerciorarte de que el monstruo del cáncer ya no estaba. Volvimos al punto exacto donde la noche comenzaba y nos amamos como nunca, como si no hubiera un mañana. Porque la vida consiste en eso. En tu cuerpo, dentro de mi cuerpo, en tu alma, en mi alma. Me emociono y todo. Pues muchas gracias, Ana, una vez más por compartirnos una parte de ti que me encanta, que lo hagas así, que seas capaz de emocionar a la gente. Y en realidad os doy las gracias a todas las que me habéis acompañado aquí. A la derecha, daos cuenta que os he dejado ahí el sitio presidencial, el mejor. Voy a terminar presentándome un poquito, tampoco os voy a detener en todo lo que a mí me conlleva, porque sé que nos volveremos a ver muchas veces más, pero por si acaso, pues nunca está de más. Yo me llamo Verónica y soy la presidenta de la Asociación Cultural, pero muchas cosas más, ¿no? En la vida me dedico a hacer muchas cosas. Soy trabajadora social, soy criminóloga, soy analista de delitos, soy titular de investigación privada, soy mucho.
Pero mi vida en realidad es el trabajo social, es el mundo social. Por eso Ana y yo nos conocimos, porque estamos ahí compartiendo espacio, lidiando con situaciones reales de la vida real propia. Claro, en estos últimos años al final lo he ido combinando con mi pasión por lo que es la cultura del misterio, que es como a mí me gusta llamarlo, ¿no? Porque la cultura del misterio me ha dado algún disgusto, pero también muchas alegrías. Entre ellas, las que veis aquí en pantalla ahora mismo. Y que además muchas veis por ahí repartiditas. Elche, Misterio, Leyenda y Tradición, que fue mi primer libro, que además vio la luz en el año 2021, pasada una pandemia. Fijaos qué difícil, qué momento más complicado, pero ahí estaba yo dando guerra, es mi característica más importante. Y un año después llegan Los Misterios del País Vinalopó, que es un poco darle una continuidad a aquello que empezamos. Porque en realidad no todo empieza con Elche, Misterio, Leyenda y Tradición, empieza mucho antes. Lo que pasa es que quizá no me había atrevido a poner sobre papel todas esas cosas que a mí tanto me apasionaban. Que ya no solo era la cultura del misterio, sino todas esas historias que a mí me habían contado, porque yo soy muy de Elche, se nota, pero al final también soy muy de todos. Y en realidad en esas páginas hay mucho de mi puño y se nota, ¿no? Incluso hay fotografías personales y hay historias reales de personas reales, porque además me gusta mencionarlo así. Pero no sería hasta el año 2021 que me atreviese. ¿Que me atreviese por quién? Por Santi García, que es el chico que veis ahí, está un poquito cortado el nombre, pero Santi García es arqueólogo, es de Cartagena. Y los dos comenzamos a trabajar haciendo rutas de misterio en la ciudad de Elche. Fijaos la característica o la coincidencia que cada uno de nosotros estábamos en empresas enfrentadas, ¿no? O lo que se podría decir así. Algo que a mí nunca me ha parecido un problema, sino más bien todo lo contrario. Porque aquí estamos para compartir, para conocernos y para intercambiar. Por eso, y a pesar de fuera contra todo pronóstico, decidimos coincidir, conocernos y poner sobre papel todo lo que habíamos aprendido de manera conjunta, ¿no? Y esas rutas de misterio, que además a día de hoy las seguimos haciendo, pues evidentemente comenzaron a tener su cabida en ese libro cuya portada a todo el mundo le llama la atención. Porque todo el mundo dice que es como una postal de Elche, ¿no? Que cuando una persona piensa en Elche, o piensa en Dama de Elche, o piensa en Palmeras, o piensa en la Basílica. Y fijaos que quizá fue la mejor elección que tuve esa mañana de domingo cuando dije quiero esto y eso tuve. Ese libro me ha dado muchas alegrías. Ya vamos por más de 400 libros vendidos. Autopublicación pura y dura, con todo lo que ello conlleva. La dificultad a la hora de hacer comercio, la dificultad a la hora de dirigirte a las librerías, intercambiar con ellos sus condiciones, recibirlas y darles salida. La necesidad de tener que gestionar tus propios eventos, como hoy estamos justo aquí, esta gestión que parte mía, particularmente decir, vamos, hablamos con el ayuntamiento, hacemos todo lo que haga falta hacer para que la cultura tenga una visibilidad. Pues todo eso es cierto que corre a cuenta de uno, que todos me entendéis cuando hablo del tema y dices, ostras, qué difícil es, y efectivamente es difícil, pero no por ello deja de ser satisfactorio. Porque además para luego ese libro salió de una apuesta. Santi y yo un día terminamos de trabajar, hacemos nuestras rutas, sábado por la noche, creo que sería diciembre, más o menos, del año 2020. Fijaos lo difícil que era hacer turismo en pandemia. Solo quiero que lo recordéis. Grupos reducidos, no se pueden entrar tantas personas, no podemos estar juntos, la distancia de seguridad, el uso de las mascarillas, todo era al revés, todo iba a nuestra contra. Y ahí estamos nosotros, que nos juntamos después de trabajar en su grupo, yo con el mío, y me decía que no hay tal, de escribir juntos un libro. ¿Y sabéis cuál fue mi respuesta? ¿De quién va a leer algo relacionado con Verónica o escrito con Verónica? ¿Quién soy yo? Esas fueron mis palabras. Claro, Santi me pegó un capón, me lo sigue pegando por haberme dicho semejante tontería, pero en aquel momento yo lo veía así. ¿Quién iba a pensar en mí? ¿Por qué? ¿Quién era yo? ¿Qué importancia podía tener yo en el mundo de la literatura? Yo jamás había hecho nada de eso, me gustaba, me apasionaba, pero no me atrevía. Sentía que aquello no era para mí. Pero Santi me dio la patadita, ¿no? Y me dijo que no, por supuesto que sí. 23
3 de abril del año 2021, San Jordi. Ahí tuvimos nuestro primer ejemplar en las manos, lo tocamos, yo dije, ostras, por primera vez lo que esto lo he hecho yo. No veáis la ilusión de un niño con zapatos nuevos de andar abrazando algo, una creación propia, ¿no? Además, una creación propia que dividimos en 3 bloques. Misterio, como no, fantasmas, sucesos inexplicables, un poquito de todo. Leyendas, que cada pueblo tiene su leyenda, sus aspectos legendarios que es necesario que retomemos. Y sobre todo, sus tradiciones, como el misterio que tanto se conoce, el patrimonio de la humanidad por excelencia. Pues todos esos pequeños detalles que a veces no conocemos, historias de abuelos, pues ahí empezaron a tener cabida. Y seguimos con las rutas, claro que seguimos. Y al final Santi dijo, yo ya no puedo venir, la gasolina está cara. Y me dice, pero, ¿te quedas tú? Y me quedé yo. La chica pelirroja, la que desde hace un tiempo esta parte llama la chica leyenda, pues esa soy yo. Y me quedé, y no solo eso, decidí seguir. Y el año pasado vi una luz los misterios del Baix Vinalopó. ¿Por qué? Porque yo digo, soy muy de Elche, pero también soy muy de la comarca. Y en la comarca no solo estoy yo, que centrista sería eso, que egoísta por mi parte. Somos mucho más que Elche. Somos las tradiciones de los municipios que nos rodean, porque en realidad, como decía al principio, estamos para compartir, no para enfrentarnos. Y los misterios del Baix Vinalopó vuelven a ser eso. Compartir, pero compartir entre Elche, Crevillent y Santa Pola. Válgamela por el momento que estamos en Santa Pola hoy. Qué mejor forma, ¿no?, de celebrarlo y de, además, empezar un poco haciendo hincapié. Porque además este libro de los misterios del Baix Vinalopó lo vamos a presentar el día 18 de marzo, aquí, en esta misma sala. ¿Quién? Pues Santi por un lado, que siempre me acompaña a todas partes. Hay una película que llamaba Los ositos confituelos. Pues Santi es mi confituelo. Yo con Santi al fin del mundo, y él viene conmigo también al fin del mundo. Entonces, el día 18 de marzo se sentará aquí conmigo y hablaremos. Igual que hemos hecho hoy, pues hablaremos extendidamente sobre ese proyecto sobre el que yo puse además pues todo mi cariño y todas mis historias familiares, ¿no? Porque hay muchos sucesos inexplicables que nuestros abuelos nos han ido transmitiendo de boca en boca, incluso aquí en Santa Pola. ¿Quién no conoce a la niña Fineta? ¿Quién no conoce esa historia? ¿Quién no conoce la leyenda de la vida de la Virgen del Loreto? Con toda su tradición oral. Y alguna historia que tenemos aquí en este maravilloso castillo. Tabarca, la isla por excelencia de San Pablo. ¿Cuántas cosas nos han ido contando? Y en el fondo nunca hemos llegado a confirmarlas, van de boca en boca y por desgracia se pierden. Porque todo queda en la palabra. Y es mi objetivo, romper con la palabra y empezar con el papel. Que todos podáis disfrutar un poquito de todo esto. Si tuviera que deciros que he encontrado dificultades por ser mujer, no las he tenido en realidad. No las he tenido. Por la sencilla razón de que todas las personas a mi alrededor me han apoyado. Y eso es de agradecer, ¿no? Pero es un mundo de hombres. Un mundo muy de hombres, sobre todo este del misterio. Yo voy a una jornada de congreso y todos los hombres que me rodean, todos ellos son hombres, todos son masculinos, efectivamente. Pero aquí estoy yo un poco por darle la vuelta a todo esto y decir, no voy a seguir haciendo lo que a mí me gusta. A pesar de que quien vaya a leer a Verónica, no os preocupéis, que alguien me leerá, seguro. Si no me leen ahora, me leerán en la posteridad. No tengo prisa, solo quiero que no me leáis a mí, sino que leáis un poco lo que hay dentro, el alma, como decía Ana, la esencia, pero ya no mía, sino de todas las personas reales que han contribuido con sus historias reales a que eso tenga sentido. Y por ese motivo os doy las gracias, simplemente por el hecho de haber querido compartir conmigo este ratito. Ya os digo, no voy a detenerme más, sé que lo vamos a volver a ver el 18 de marzo, aquí, en ahora mismo lugar, con más misterio. De verdad, gracias por escucharme, por compartir y por hacer posible que estos eventos sigan teniendo